Hola a todos y a todas, bienvenidos a Impermeables, el podcast de Revestec. Un nuevo espacio que hemos lanzado desde aquí, desde Revestec, una empresa especializada en impermeabilización y que pretende dar cabida, dar voz a aquellas historias que de verdad tengan algo que contar, tengan algo de valor. Aquí estoy hoy con Miguel Martínez. Miguel Martínez es uno de los dueños de Revestec y yo, un poco más mayor, soy su amigo. Y lo que queremos es entusiasmaros, es que paséis un rato muy divertido con nosotros. Aquí en este espacio no solo vamos a hablar de construcción, ¿verdad, Miguel? Por supuesto, Rafa. Bienvenidos, bienvenidas. Como decía Rafa, estamos en un espacio muy personal donde vamos a hablar de construcción, vamos a hablar de desarrollo personal, de empresa, de sentimientos, de historias. Juntando el mundo profesional, el mundo digital, tradicional, todo lo que podáis imaginar. Vamos a haceros disfrutar, vamos a traer a muchos invitados muy especiales de todas las áreas, no os podéis ni imaginar. Y el objetivo de este podcast es que estés con nosotros, que aprendas, que te lleves historias y que disfrutes. Así que, bueno, de eso estamos aquí, ¿no, Rafa? Efectivamente, estamos aquí para hablar de eso, pero quizá os hayáis quedado todos y todas. Si os parece, decimos todos y se refiere a todos y a todas, porque nosotros somos una empresa en la que la igualdad claramente prima, pero creo que es el momento de que sepáis quiénes somos nosotros, por qué estamos aquí. Como os decía, Miguel es uno de los dueños de Revestec. Miguel, cuéntanos, háblanos de ti, háblanos de tu historia, cómo empiezas en Revestec, cuál es tu familia. Estamos deseosos de que nuestros oyentes, de que la persona que nos están viendo y escuchando, te conozcan. Bueno, pues vamos a empezar por mi historia. Al final, yo soy Miguel Martínez, uno de los dueños de Revestec, y como ya he dicho antes, empecé naciendo en una familia de empresarios. Revestec, para quien no nos conozca, habrá mucha gente que sí, es una empresa que lleva más de 20 años en el sector de la construcción, pero todo empezó con mi bisabuelo en 1945. Pues ya hace tiempo ya. Sí. Y empezó en un pequeño local en Alicante, en la calle Mayor. Él empezó él solo en el sector textil y fue creciendo poco a poco. Y bueno, y todo empezó él solo en la calle Mayor. Poco a poco fuimos creciendo, fuimos aumentando y pasamos a San Blas, un sitio que está cerca de Alicante. Ahí cogimos un local y empezamos a distribuir al por mayor. Pieles, textiles. Y como todo negocio, pues nada, vamos creciendo y nosotros siempre éramos distribuidores. Con el paso de los años, pues ya con la llegada de mi abuelo, nos vinimos a donde estamos aquí, grabando este podcast ahora mismo, a la carretera de Ocaña. Aquí en Alicante, estamos en Alicante. Buena tierra también. En Revestec, lo que antes eran nietos de Miguel Martínez Ramírez. Y cuando ya empezamos aquí en la nave, pues al principio ya sí que éramos grandes y empezamos a comprar a China. Comprábamos todo el tema de textiles para las manteles, pieles para los carritos, bueno, todo lo que tenía que ver, lo que hemos dicho ya, ¿no? Con el textil, marroquinería. Y con el paso del tiempo es cuando ya entra mi padre, un visionario, que tú lo sabes, amigo tuyo. Sí, la verdad que sí, muy amigo, sí. Y empezamos a fabricar topes y contrafuertes para el calzado, la parte delantera y la parte trasera del calzado. Pero ahí, Miguel, perdona que te interrumpa, llegasteis incluso a trabajar con marcas absolutamente globales, ¿no? Me suena Nike, me suena Reebok. Sí, estábamos certificados por Nike, por Reebok, Puma. O sea, que estamos hablando ya de que empieza la cosa. Sí, ya se empieza a mover y empezamos a crecer, pero pasa algo muy curioso donde... Muchos sabemos, en la zona de Elche, en la zona de Alicante, se abren aranceles con China. España abre aranceles con China. ¿Y qué pasa? Que el sector del calzado quiebra. Sí, eso fue, la verdad que fue un drama. Y ahí fue cuando, bueno, muchas historias, ¿no?, de fracaso, cuando estás al borde de quebrar, donde mi padre pivotamos al sector de la construcción y empezamos a fabricar láminas de impermeabilización. Que creo además que son las únicas láminas 100% sostenibles procedentes de economía circular del mundo. No quiero hacer eso labor sí. Aquí comercial porque no va de eso. Ahora no íbamos a hablar de eso, pero sí. Al final sabes que los valores de Revestec son la familia, son la sostenibilidad, son la humildad. Bueno, valores muy importantes yo creo aquí en la empresa, que somos además 70 personas maravillosas y eso es muy importante para nosotros.
Pero lo he dicho, empezamos a fabricar sistemas de impermeabilización para la construcción hace ya casi 20 años y a día de hoy, como ya sabes, estamos en más de 50 países, referente nacional, única empresa fabricante en España, marca Revestec. Pues lo de antes era una broma, no vamos a hablar de Revestec, esto no va a ser una venta ni va a ser comercial, al contrario, esto va a ser contar historias, va a ser enriquecernos, aprender nosotros mismos de lo que vamos a ver y vamos a hablar con nuestros entrevistados. Va a haber enormes sorpresas, gente muy, muy, muy potente, con historias detrás que de verdad que te ponen los pelos de punta, ¿no? Vamos a hablar de reconversión, ¿no? Claro, y creo que para terminar, he contado la historia de Revestec, pero ahora voy a contar mi historia. Cuenta, porque es una historia que nos va a dejar indiferentes. Bueno, como hay mucha gente que no me conocerá y otra que sí, voy a contar mi historia casi sin filtros. Yo nací, como he dicho, en una familia de empresarios y desde bien pequeño he sido un niño bastante estudioso, ¿no? Bastante medio extrovertido, pero un poco tímido. Y pasé por muchas etapas en mi vida. La primera era que al nacer en una familia de empresarios lo he tenido todo, ¿no? Y en el colegio, pues teniéndolo todo, era buen estudiante, pero pasé por una etapa donde, imagino como muchas personas pasan en el mundo, pues no tuve una buena época en el colegio y esto acabó teniendo una parte negativa en mi vida. ¿Por qué? Lo primero, voy a ser un poco rápido. No terminé mis estudios, no tenía claro qué quería, empecé a tener el síndrome del impostor, no me creía merecedor de lo que soy y esto me hizo entrar en un bucle donde salía de fiesta, salía todos los fines de semana de fiesta, empecé a pasar literalmente de estudiar, de hacer las cosas bien. Y lo dicho, no terminé la universidad y hubo una temporada donde estaba un poco, vamos a decir, perdido. Todo esto me ayudó bastante porque podía haber seguido en esa línea, pero fue entonces cuando tuve mi primera hija, hace ya 6 años casi, donde me di cuenta que no podía seguir así. Sí, no te iba a decir que te iba a preguntar que la familia, entiendo que la familia, empezando por tu mujer y por tus hijos, fue lo que te ancló y de alguna manera te reorientó, ¿no? Hacia la buena senda. Sí, porque al final piensa que, bueno, cuando tienes todo, tienes una empresa familiar, y imagino que muchas empresas familiares pasará, al final no le das valor a las cosas hasta que te das cuenta o encuentras tu camino o realmente entiendes qué es lo que te gusta dentro de la empresa, porque a veces haces las cosas por lo que te dicen, no por lo que tú haces. Correcto. Y entonces, Miguel, el salvavidas ese salvavidas que está en medio del mar al que te cogiste para no ahogarte, además de la familia de la que estamos hablando, dentro de Revestec, ¿cuál fue? Bueno, pues sobre todo encontrar mi camino, que al final es la parte digital, la parte de estrategia, ¿no? Como bien sabes. En Revestec creo que ya somos más de 300.000 seguidores entre todas las redes sociales. Por eso ahora estamos haciendo también este podcast. Y no solo eso, ¿no? Lo que estamos consiguiendo a nivel global y a nivel nacional. Y lo que me ancló al final es encontrar mi camino, sobre todo mis hijas, y darte cuenta de que el camino de la fiesta, de las malas amistades, pues a largo plazo lo que iban a hacer era no sostener la empresa y no sostener tu vida. Y lo que me ancló también fueron mis hábitos, empezar CrossFit, que sabes que me encanta. Es una locura, sí. Empezar a ser más productivo, a lo que se dice, ¿no? A leer, a hacer ciertas cosas, pero yo al final sí que te das cuenta que a cada persona le sirve, yo creo que a cada persona le sirve lo que a él le gusta, ¿no? Porque igual que a mí me guste leerme un libro en 1 hora, a ti no te gusta. O que a mí me guste CrossFit, a ti te gusta balonmano. Correcto. Pero es encontrar algo que te motive y que lo puedas sostener y que sea constante y que sea como tu ancla diaria para ser tu mejor versión todos los días. Pues esto de lo que está hablando Miguel ahora mismo es de lo que va Impermeables, el podcast de Revestec. Va de expresar las cosas como salen del corazón, va de erizar el vello, va de conocer historias muy, muy, muy potentes. Ya tenemos en esta primera temporada de Impermeables, de la nueva temporada de Impermeables, vais a ver cosas que creemos que de verdad os van a gustar. Os animamos a que nos sigáis, a que compartáis, a que nos sigáis en redes
Miguel es una de las caras visibles, ¿no? Yo soy más el abuelo, que vengo un poco de otros mundos, ¿no? Sí, que también ahora creo que es importante que te conozcan a ti. Yo ya me he presentado un poco, sabréis mucho más de mí más adelante. Lo dicho, ahora mismo, por ejemplo, pues en Revestec llevo como coceo toda la parte digital, toda la parte de estrategia, una parte de ventas, y ahora doy paso a Rafa, que lleva la parte de marketing, comunicación y que viene del mundo de la tele. Sí. La verdad es que si se habla, para que me conozcáis un poco más, si se puede utilizar la palabra reconversión, creo que en mi caso, y dicho desde la más profunda de las humildades, es un caso real, porque he estado 30 años trabajando en televisión, trabajé mis primeros, os hago versión breve, mis primeros 13 años en Telecinco, en el grupo Mediaset, de ahí me fichó una multinacional británica, es el grupo de Sir Martin Sorrell WPP, se llama Mindser. Luego me llamaron para el lanzamiento de las privadas de segunda generación, donde pasamos una época extraordinaria en 4, luego Canal Plus, donde también fue algo verdaderamente alucinante empezar a trabajar en una televisión de pago, y ya por último Movistar Plus, hasta que tu padre y gran amigo me llamó, tuve la suerte de empezar a trabajar en este sector, en el sector de la impermeabilización, que yo francamente decía al principio, bueno, ¿yo qué voy a aportar aquí? Al final, pues bueno, estamos tratando de incorporar a Revestec, que es ya una empresa muy seria, las mejores prácticas de grandísimas empresas, como puede ser Movistar Plus, etcétera, como es este caso, como es este podcast, que dices, bueno, como una empresa de construcción hace un podcast de esta naturaleza, ¿no? Y en el fondo lo que queremos es que nuestros consumidores, que nuestros oyentes, que la gente que nos estáis viendo, disfrutéis, y ya lo he dicho y lo diré hasta la saciedad, y que podéis pasar un ratito muy agradable junto a nosotros. Terminamos entonces esta primera parte de la intro, Miguel. Bueno, cuenta también que has hecho más de 6.000 conferencias. Ah, es verdad. Por eso habla también. Efectivamente, gracias por el apunte, se me había olvidado. Durante toda mi carrera profesional, con 26 años, siempre lo he ido acompañando de la docencia, concretamente en 2 territorios, en el territorio de la marca y en el territorio de la oratoria. No sé por qué, siempre desde pequeño me había llamado la atención la oratoria. Como soy licenciado en Derecho, Miguel, seguramente sea porque nuestros exámenes eran orales, y a partir de ahí me especialicé en oratoria, y es algo que me apasiona. Sigo formando, porque formar jóvenes y no tan jóvenes llena el alma, la alimenta y te hace sentir, francamente, mucho más joven de lo que eres en realidad, ¿no? Pero muchas gracias por el apunte, Miguel. La verdad que se me había pasado. Bueno, ya se ha presentado un poquito Rafa, ya me he presentado un poquito yo, pero falta mucho porque nos conozcáis, y para eso estáis aquí, para que nos sigáis, os suscribáis, comentéis qué queréis ver en este podcast. Y ahora sí que sí, vamos a empezar a hacernos algunas preguntas más personales. Vamos a hacer un bloque también de por qué nace Impermeables, qué vais a esperar vosotros como oyentes, y vamos a cerrar este primer capítulo con las partes finales que tenemos preparado para cada podcast. Así que, bueno, Rafa, voy a hacerte yo la primera pregunta. ¿Qué Perfecto. te parece? Me parece perfecto que me lo hagas. A saber lo que tienes preparado. Bueno, Rafa, tú que vienes del mundo de la tele y te has puesto delante de muchas cámaras siempre, ¿qué ha sido lo último que te ha calado? Pues mira, siempre he estado haciendo las presentaciones, etcétera. De verdad que lo que más me ha calado, me caló antes de salir de Movistar Plus. Nosotros, yo siempre he tenido unas conversaciones magníficas con Michael Robinson. Michael Robinson, que es el que todos llaman el inglés, y que todo el mundo decía si el inglés, el español que hablaba lo hacía a propósito, ¿no? Recuerdo que en el parking de Movistar Plus teníamos unas conversaciones por la mañana espectaculares. Y recuerdo una de las cosas que me dijo, porque tuvo un cáncer, luego falleció, y me decía, mira, Rafa, yo voy a ser feliz lo que me quede, porque he tenido tanta suerte y soy tan privilegiado, y he sido tan privilegiado en esta vida, que sé que me voy a morir antes de tiempo, pero voy a seguir disfrutando y agradeciendo lo que Dios me ha dado, ¿no? Michael fue campeón de Europa, te cuenta, es un experto en rugby, experto en música, y recuerdo perfectamente esas conversaciones de 10, 15 minutos, no digo todos los días, pero 3 o 4 días a la semana, que te enriquecían, Miguel, una barbaridad. Así es que desde aquí, un saludo, Michael, que estarás arriba, y por supuesto
a Liam, que es su hijo, con el que hicimos también una buena amistad, y a toda la familia. Qué guay. Y ahora hablemos de ti. Bueno, con nosotros Miguel, que siempre es... Miguel es el protagonista de nuestras redes sociales, como bien sabéis. Ha llevado la empresa, y además hay que decirlo así, aunque sea un trabajo en equipo, pero fuiste tú el que pegó el punch y ese empujón para decir, bueno, esto se ha acabado, vamos a llevar a nuestras redes sociales. Pero claro, siempre hablas de grietas, siempre hablas de fisuras, siempre hablas de goteras en las redes. Vale, ¿cuál ha sido la última gotera en tu vida, Miguel? ¿Cuál ha sido la última grieta que has tenido que tapar en tu vida? Bueno, la grieta más grande que tuve, y que además fue hace más de 5 años, fue cuando pasé por la peor etapa de mi vida, donde no sabía ni lo que quería, estaba todo el día de fiesta, no aprovechaba todo aquello que la vida me había dado. Y podemos decir que fue ahí. Y el cambio radical fue hace más de 5 años, donde estoy ahora. Jamás en la vida pensaría que estoy ahora aquí contigo, haciendo este podcast. Pero si tengo que hablar de grietas, ese fue el punto de inflexión. Y el cambio después de 5 años pues ha sido a todos los niveles, ¿no? A nivel espiritual, a nivel personal, a nivel de trabajo, de familia. Yo creo que tú, perdona, efectivamente puede ser incluso un ejemplo de qué va a ir Impermeables, ¿no? O sea, un ejemplo de que no todo lo que parece es la verdad. Porque es verdad que cuando llegas aquí puedes ver a un Miguel y, joder, pues lo que decías antes, ¿no? Lo he tenido todo desde bien pequeño, pero cuando ya lo vas conociendo más, y esas son las historias que de verdad nos calan, que de verdad nos importan, pues, joder, qué esfuerzo ha tenido que hacer, ¿no? Yo no es porque lo quiera mucho, que también, sino qué esfuerzo ha tenido que hacer para salir de ese túnel y que ese túnel te lleve no solo a la luz, sino a hacer brillar junto a tu padre y tus hermanos, junto a la dirección y, en definitiva, junto a las 70 personas que conformamos Revestec, la empresa, ¿no? ¿Cómo te sientes? Bueno, pues yo me siento súper agradecido, súper feliz, porque al final muchos de los que me estén escuchando también habrán pasado por ahí, y al final, lo vuelvo a decir, cuando sientes que no te mereces nada, cuando tienes un síndrome del impostor, cuando pasas por digamos, las malas etapas, es muy difícil salir de ahí, porque entras en un bucle donde realmente te estás evadiendo de ti mismo y de lo que tienes que sentir, por no afrontar el no sentirte suficiente, por no afrontar el que tú eres capaz de todo si te lo propones. Entonces, cuando pasas esa barrera, creo que, ¿no? Cuando dicen, cuando tocas hondo, Sí, yo sí. toqué hondo muchas veces, y llega un momento que pasas de hondo al infinito, vamos a decir así, ¿no? Sí. Y es verdad, porque lo difícil es mantenerlo. Porque Correcto. hay muchas veces que tú puedes tocar hondo y sigues en el hondo, subes, bajas y estás toda la vida igual. Pero tú ahora tienes tu propia metodología, ¿no? Y es una metodología que sería interesante que compartieras con nuestros nuevos oyentes, con la audiencia, ¿no? Pues sí. Que les digas un poco desde tu perspectiva, ¿no? Cómo te has ayudado a ti mismo y que cada uno, si se siente reflejado, que coja, Pues ¿no? sí, mira, la voy a contar. Ya no, al final se habla mucho de metodologías, cada uno tiene la suya. Para mí es la metodología Hero, y suena así porque la trabajé durante muchos años, que no deja de ser como el camino del héroe, ¿no? Sí. El héroe interior. Y al final Hero, ¿qué significa? H de hábitos de alto rendimiento, de alto impacto, hábitos en todas las áreas, personal, trabajo, como puede ser entrenar CrossFit, tú te levantas pronto a entrenar, no lo sé, leer, planificar tu semana, ¿no? Sí. Luego tenemos E de estrategia todo en la vida. Tanto el plan estratégico de una empresa, como el plan estratégico de este podcast, como la estrategia para de llevar tu vida, ¿no? de tu vida. Todo tiene una estrategia en la vida, a nivel personal, a nivel de trabajo. R de resiliencia, y esta me gusta mucho, porque cuántas veces tenemos que caer para volver a crecer. Y al final la palabra resiliencia a mí me gusta mucho como la explica el doctor Hawking, de cuando habla de los niveles de conciencia, que te habla mucho de ellos. Mucho de ello. A mí me gusta mucho. ¿No? De cuando estamos, por ejemplo, cuando yo estaba hace 5 años en niveles de vergüenza, de apatía, de culpa, de miedo, pues todos esos estados los podemos transformar en coraje, en enfrentarse a esos miedos. Entonces, la capacidad de tú bajar de la vergüenza a pasar a la aceptación o a enfrentarte a ese miedo, todo eso es la resiliencia.
Y luego la O de optimización. Sí. Hay que optimizarlo todo, cada detalle, KPIs, medir, ¿no? Se obsesiona tanto. Yo antes no sabía ni qué era un KPI. Claro. Y ahora hemos metido todo con indicadores y parecen tonterías, pero bueno, mola medir, ¿no? Mola medir, además mola medir tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? O sea, profesional porque vas viendo cómo van los resultados, pero personal también porque vas viendo si efectivamente esa evolución que tú te... Claro, como la dieta, el CrossFit, estoy subiendo mi marca, mis pesos, halterofilia, ¿no? En balonmano también. Lo mismo, o sea, en el fondo es Miguel, ¿no? Como una... en el fondo estás compitiendo contra ti mismo. No compites, que yo creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que hay dos palabras, o sea, hay una palabra que me decía un amigo y que todos los amigos del grupo tenemos que es la aceptación, ¿no? Es la aceptación de en qué punto estás, cómo hay que plantearse las cosas y aceptarlas para poder seguir adelante, ¿no? Ese es un tema. Y luego es la competitividad, pero la competitividad bien entendida y competitividad con uno mismo. Y, oye, si yo hay momentos en los que no estoy, no me encuentro bien, no estoy a gusto, joder, pues tengo que hacer cosas para solucionarlo. Porque es verdad, y esto no es un coach baratero, es verdad que la vida es muy corta y que tenemos que disfrutar. Por eso queremos desde aquí, desde Impermeables, oye, estos pequeños ratitos que puedan estar con nosotros, que disfruten, que estén a gusto, que se relajen, que salgan de ese estrés del trabajo, de esa vorágine y que digan, bueno, estos chicos señores de Revestec, más bien chicos, más bien jóvenes de Revestec, pues bueno, se están pensando en nosotros, ¿no? Que es un poco de qué va esto, ¿no? De Impermeables. Bueno, Miguel, yo creo que este Impermeables, el podcast de Revestec, desde luego es un podcast para que disfruten nuestros invitados, ¿no? Yo creo que ya no, quizá casi que nos estamos excediendo porque realmente lo gordo, lo importante, vendrá en los siguientes episodios. Como os decía antes, Miguel, suscribíos, darle a aceptar, seguidnos en nuestras redes sociales, porque creemos, y lo decimos desde la humildad, que no os va a dejar indiferentes, francamente. Y ahora sí, Miguel, ¿por qué nace Impermeables? ¿Cuál es el objetivo de Impermeables? ¿Qué es lo que hay detrás de este proyecto? Bueno, pues detrás de este proyecto yo creo que está bastante claro. El mundo digital ha venido aquí, nos encanta y a mí me encanta, creo que como a toda la empresa de Revestec, transmitir ya no solo lo que hacemos como fábrica, sino hablar más de temas personal, ¿no? A nivel de empresa, a nivel de trabajo, a nivel de experiencias. Cada vez se ven más podcasts en todo el mundo de YouTube, en todo el mundo de las redes sociales, pero ninguno de una empresa tradicional como la nuestra. Y yo creo que todo nace también para que la gente sepa quién hay detrás de Revestec. Las personas que estamos, cómo trabajamos, una empresa fabricante española hablando, pues, ¿no? de empresa, de personas, de cultura. O sea, en el fondo, pues es un proyecto de alma, ¿no? Podríamos decir Pues que es un proyecto de alma. Es un proyecto de alma y un proyecto que me encanta porque al final es mi pasión. Además de verdad. Y como ya he dicho antes, una de mis pasiones dentro de la empresa es la comunicación, como contigo la oratoria, expresar lo que hacemos en redes sociales, es lo que más me gusta. Pues nada, vamos a por ello, vamos a ver si a nuestros oyentes esto les... Bueno, a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, porque va a ser audiovisual, nos vais a encontrar tanto en YouTube como en Spotify y otras plataformas, entonces lo que esperamos es, como os decíamos antes, ¿no? que os guste. Sí, y muchos pensarán que igual hablamos de improvisación técnica, pero ¿tú qué les dirías ahora que sabes todos los episodios que hemos hecho? Lo que va a calar esto en la vida profesional, ¿no? En la vida... Yo diría que Impermeables, el podcast de Revestec, es lo más lejano a algo técnico. O sea, todo lo que estamos grabando, porque llevamos ya tiempo grabando, este es un proyecto con el que llevamos ya más de un año, todo lo que estamos grabando no tiene nada que ver con el mundo técnico. Sí va a haber arquitectos, sí va a haber constructores, sí va a haber entrevistados de muchísimo nivel, de grandes empresas, de medianas empresas, de pequeñas empresas. Todo el mundo es bienvenido en Impermeables. Pero sí os digo, no os va a dejar indiferente, no vamos a hablar de construcción, no os vamos a vender producto, no os vamos a vender Revestec. Hombre, hablaremos de Revestec porque es nuestra empresa, pero no desde la perspectiva de venderos nada. Así es que quedaos con nosotros porque de verdad que va a ser... O por lo menos nosotros estamos hiper mega ilusionados
y apasionados con este proyecto y esperamos que, una frase que me encanta, que seamos capaces de radiografiar y alimentar las almas de muchos que forman parte de nuestra audiencia. Bueno, pues sí, no nos podemos despedir sin decir cómo vamos a terminar todos los capítulos. ¿No? Es verdad. Lo que cala y lo que no. Por algo somos no. una empresa impermeable, pero hemos hecho la sección final de cada podcast brutal para nuestros oyentes. Pero eso lo dejamos para que lo vayan escuchando nuestros oyentes, ¿no? ¿O hacemos ya alguna pregunta de lo que cala y lo que no? Vamos a hacer alguna pregunta. Venga, pues va. Haz la primera. Venga, ¿qué es lo último que te ha calado? Pues mira, lo último que me ha calado a nivel, bueno, por supuesto, trabajar en Revestec para mí es un privilegio, un orgullo. Estoy trabajando con un conjunto de personas maravillosas, con unos empresarios que cuidan y miman a las personas que trabajan, no para ellos, sino con ellos. Pero a nivel personal, lo que más me ha calado es el esfuerzo que le hemos pedido a nuestro hijo Rafa, de 16 años, que acaba de cumplir, que estuvo todo el año pasado en Estados Unidos, dejó atrás a sus amigos de Madrid. En ese momento nosotros nos trasladamos a vivir de Madrid a Alicante. Él ha tenido que volver de Estados Unidos. Se sigue comunicando con sus amigos de Madrid, pero a través de la Play. Y ahora hoy precisamente empieza un nuevo instituto, nuevos amigos, pero afortunadamente la pasión que nos une a él y a mí, que es el balonmano, es lo que va a hacer que le abran las puertas de su nuevo instituto y de su nuevo club, la Fundación Agustinos de balonmano. Y eso, francamente, o sea, el verlo ahí, el verlo, un poco lo que tú decías, ¿no? Cómo se adapta, esa capacidad de adaptación, de decir, no, papá, mamá, no pasa nada, yo puedo con esto y puedo con más, pues la verdad es que te llena el alma y te llena el corazón. ¿Y en tu caso, Miguel? En mi caso, claro. Bueno, pues yo voy a decir dos cosas. Una, a nivel de productividad, que yo siempre he sido muy de accionar, de hay que hacer esto, cuanto más hagas mejor. Eso lo he hecho durante mucho tiempo, ya lo sabes, que soy un poco obsesivo. Sí. Pero me he dado cuenta durante este verano, ya más a nivel espiritual, que realmente a veces no necesitas trabajar más para sacar un proyecto. Totalmente. Y que cuanto le pones foco y le pones presencia a esa tarea que de verdad representa casi el 100% de tu día o de tu mes, eres muchísimo más productivo que a veces estar haciendo la multitarea que tanto se habla. Y otra muy importante, que esta me ha calado muchísimo, es dejar de usar el móvil tanto por las tardes y estar más en presencia con mis hijas, porque llevaba un enganche al móvil increíble. Y te das cuenta que al final lo usas para trabajar, para el tema de redes, para el tema tal, pero llega un momento que yo llego a casa, y esto lo llevo haciendo 3 semanas, llego a casa, dejo el móvil en una caja que tengo y no lo uso a partir de las 7 de la tarde. Eso me parece que es un aprendizaje que eso muy potente. Me ha calado, y es verdad que estás además todo el día pensando, uy, a ver si me han hablado, y luego realmente no te habla nadie. No, y luego no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y los que ya tenemos una cierta edad, que mira, precisamente yendo ayer a Ibi, que es una localidad de Alicante, con mi hijo, le decía, Rafa, tú sabes que nosotros nos veníamos por aquí, no había autovía, no teníamos teléfonos móviles y disfrutábamos como enanos. Eso sí, si nos pasaba algo, pues ya nos tenían que localizar, dejábamos puntos de aviso, ¿no? Ese sí que creo que es un aprendizaje importante. Yo creo que la tecnología, lo vamos a ver aquí en Revestec, es una empresa hiper mega tecnológica, y de innovación, pero eso no quita con el mantenimiento de la cordura, ¿no? y el mantenimiento del presente. Eso es. y de vivir y de disfrutar de lo que es verdaderamente del importante, momento, ¿no? Que es el momento, y son tus hijos en este caso, ¿no? Además de la empresa. Y bueno, y la siguiente pregunta es, ¿en qué no te gusta mojarte? En política. No me gusta mojarme en política para nada. Creo que el mundo requiere de un cambio significativo y potente. No hablo a nivel político, sino el ser humano. Me gusta, o sea, a veces pienso que nos merecemos la extinción. Fíjate si soy heavy. O sea, viendo lo que está ocurriendo, lo que ocurre en el mundo. Hace nada impartí una conferencia, había 46 guerras activas en ese momento en el mundo. Nada ni que decir tiene de lo que está pasando en Gaza. Política, no quiero hablar de política, es un tema que quizás sea cobarde, una postura cobarde, es una postura que me quedo para mí. Tengo mis propios pensamientos, mis propias consideraciones,
pero no me gusta hablar ni mojarme. Ni siquiera en casa, porque mi mujer es muy, muy, muy killer. En ese sentido. Muy bien. Bien, Miguel. Ya estamos terminando, aviso, ¿eh? Estamos terminando este podcast, que ya veis que nos podemos tirar aquí horas. 3 preguntas súper rápidas que le voy a hacer a mi amigo y jefe. Las 2 cosas, ¿no? Mi amigo y líder, mejor dicho, porque no me gusta la palabra jefe. La primera, ¿qué es lo que realmente deja huella en una obra? ¿El material que utilizamos o la forma en que la vivimos? Por lo primero, que el material sea bueno, eso es imprescindible, pero la forma de transmitir y la marca que hay detrás, ¿no? En este caso voy a hablar de Revestec. Si Revestec es una marca que es comprometida con la sostenibilidad, con las personas, que se preocupa del técnico, del instalador, del constructor, pues siempre esa persona va a hablar bien de la marca y va a dejar huella por quién es la marca y quién hay detrás. Por Que eso, es muy importante, porque por la eso gente... estamos haciendo esto también. Correcto. Si todo se puede impermeabilizar, ¿qué parte de tu vida profesional no dejarías que se filtrara? Que tuviera ningún tipo de filtración. Pues 100% la del deporte y la salud. Jamás en la vida dejaría que se filtrara. Es como mi arma de guerra. Y última pregunta. ¿Qué historia recuerdas que, aunque parecía pequeña en el momento, acabó calando más que cualquier proyecto grande? Por mi historia de superación. Fenomenal. Pues, señores, nos despedimos, ¿no, Miguel? Sí. Muchas gracias. Seguirnos. Portaos bien y no ser muy hater. No ser muy hater, porque esto lo estamos haciendo con mucha ilusión y con mucho cariño. Y se viene un episodio muy pronto, en pocos días. Muy bien. Hasta luego. Don Miguel. Vamos a por ello. Chao.